Hola, estamos en el Espejo del Tiempo, soy Samuel Cervera y vamos a platicar sobre Confucio para el siglo XXI. Confucio fue un pensador chino del siglo VI a.C. y fue uno de los grandes pensadores de la antigüedad. En China es reverenciado como uno de los que generan casi todo la gran tradición reflexiva y religiosa china. Confucio para el siglo XXI es porque el pensamiento o el cúmulo, el conjunto de pensamientos que desarrolló este gran personaje hablan de cosas muy prácticas derivadas de un periodo de crisis. Desde mi perspectiva, estamos en crisis en varios rubros, en la mayor parte del planeta. Es una especie de crisis justamente de pensamiento y conducta. Y en el caso mexicano, pues esta crisis está más grave y es mucho más aguda, como reflejan cifras alarmantes, sobre todo de violencia. Y una de nuestras crisis principales es una crisis política. El Estado se encuentra en graves dificultades para mantener la paz. Considero que Confucio puede ser un pensador válido para estos tiempos, por lo menos dos ideas centrales que son los pilares de toda su estructura de pensamiento. La primera de estas es el concepto de humanidad y la otra importante es el concepto de sabiduría. Desde su perspectiva, sabiduría significaba ponerse a estudiar, reflexionar, analizar, inclusive desarrollar un pensamiento crítico, una idea muy temprana, muy antigua, para ser china, prácticamente al mismo tiempo que los filósofos griegos. Y por otro lado, el concepto de Ren, que es semejante a una mezcla entre benevolencia y humanidad, entre ser muy humano, entre mantener relaciones lo más humanas posibles. Lo interesante de Confucio es que el concepto tanto de benevolencia como de sabiduría, de aprendizaje, reflexión, lo llevó a la filosofía política y desarrolló algo que durante siglos fue importantísimo para la cultura china, que fue la meritocracia. Que entraran al gobierno los mejores, los que pasaran exámenes rigurosos, etc., y fueran los que estuvieran por lo menos alrededor de los gobernantes principales, o en muchos casos fueran los gobernadores, los dirigentes destacados. Esta meritocracia, esto pasar exámenes, ser los mejores, se tenía que distinguir en dos rubros, tanto en el nivel de conocimiento como en qué tan humano había sido con el otro. Entonces estamos ante un pensamiento que tiene mucho de social. El pensamiento de Confucio se deriva ya no solo de tu responsabilidad como ser humano hacia ti mismo, sino tu responsabilidad hacia todos, hacia la comunidad, en términos inclusive de bien común. Uno de los conceptos principales del confucianismo se parece bastante al catolicismo. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Pero él lo lleva a que los gobernantes deben ser el principal ejemplo tanto de sabiduría como de bondad, de justamente humanidad. Y este pensamiento que en su época no enraizó, pero sí va a surgir unos cuantos siglos después, y que se convierte en uno de los pilares principales del pensamiento político chino, tuvo como eje central la paz, el sentarse a negociar, el pensar en el otro, y permitió que durante siglos se desarrollara una gran cultura alrededor del arte, la ciencia y la buena forma de vivir y del equilibrio, justamente por la idea de que gobernantes y gobernados se debían llevar lo mejor posible, y esto se debe llevar hacia todos. ¿Por qué Confucio en el siglo XXI? Yo recomiendo mucho leer este autor, este antiguo pensador, y valorar de nuevo estas ideas, estos conceptos en torno a la importancia del estudio, a la importancia de saber, de aprender, de desarrollarse, y al mismo tiempo de ese estudio, ese conocimiento, llevarlo hacia una ética profunda que se sustente en ponernos en los pies del otro, en ser lo más humanos posibles. Actualmente, la práctica política en buena parte del planeta, y desde hace varios siglos, gira en torno a la praxis, a lo más práctico, al pragmatismo. Y esto ha hecho mucho daño a la humanidad. México lo vive plenamente, sobre todo hace 30 años, pero en general la política mexicana, sobre todo del siglo XX, ha sido, la principal filosofía política ha sido el pragmatismo. Yo creo que debemos trascender el pragmatismo y tenemos que pensar mucho más en la importancia de la bondad, de la humanidad y del bienestar del otro, de todos nosotros como conjunto, para por fin trascender ese estado de pueblo con enormes desigualdades y de un país en eterno estado de que puede ser grande pero no lo logra.
Yo creo que lo que hace falta justamente es una profunda ética, por un lado, y alimentar de manera trascendental los estudios. Estoy convencido que conocimiento y valores nos puede llevar por fin a dar el paso necesario que tanto nos hace falta a nuestro país. Gracias.